¿Cómo están mis estimados amigos? Retornando para apoyar a nuestros estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria en el área de ciencia y tecnología, con el desarrollo de su ficha de autoaprendizaje. Con la actividad número 10, argumentamos cómo impactan nuestras acciones en la atmósfera y a la salud, que corresponde pues a las semanas número 13 y número 14 de Aprendo en Casa. Recordemos que ya no hay más actividades en la experiencia de aprendizaje número 3 del área ciencia y tecnología. Mis queridos estudiantes, el propósito de aprendizaje de esta actividad es desarrollar la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y los criterios de evaluación para esta actividad tenemos: primero, explicar que los gases contaminantes de la atmósfera afectan la calidad de aire y la salud de las personas. El segundo criterio de evaluación es fundamentar desde su posición de cada uno de ustedes, empleando evidencias científicas frente a situaciones donde las acciones son cuestionadas por su impacto en el ambiente. Bien, empezamos a desarrollar nuestra actividad recordando que en la actividad anterior hemos podido identificar actividades físicas para la promoción de la salud en espacios adecuados. Ahora conoceremos cómo la contaminación del aire afecta a la atmósfera y a la salud de las personas. También argumentaremos cómo nuestras acciones impactan en la calidad del aire. Recordemos utilizar los criterios de evaluación para verificar los progresos en nuestro aprendizaje. En la actividad número 6 se realizó la indagación de la formación de óxidos, donde comprendimos que algunos óxidos forman parte de los gases contaminantes primarios y material particulado, que son partículas sólidas y líquidas en la atmósfera menores de 5 micras. Estos reaccionan y se convierten en contaminantes secundarios. Existen otros gases contaminantes como el clorofluorocarbonos, que está conformado por carbonos y flúor, que afectan pues la capa de ozono. Ahora la actividad nos pide que leamos el texto, la capa de ozono, que está pues en la parte inferior de nuestra ficha de aprendizaje. Por lo tanto, les invito, mis queridos estudiantes, a hacer una lectura consciente. Recuerden que las personas que leen aprenden mucho y tienen conocimientos variados para poder sustentar, argumentar o explicar mejor sus aprendizajes. Bien, mis queridos estudiantes, una vez hecho la lectura, debemos completar el siguiente cuadro. Una columna nos da sobre aspectos a tener en cuenta y en la otra columna nos da las descripciones. Sobre la ubicación de la capa de ozono, nosotros podemos responder de acuerdo a la lectura que la capa de ozono se encuentra pues en la estratosfera. Sobre las características de la capa de ozono, nosotros podemos responder: es un gas compuesto de moléculas de ozono que está conformado por 3 átomos de oxígeno y forma una capa y cumple la función de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol. Esto siempre de acuerdo a la lectura. Con respecto a la función de la capa de ozono, podemos responder que evita pues que el 90% de la radiación solar ultravioleta atraviese la atmósfera, que causa pues daños en los seres vivos. Entonces, muy importante esta capa de ozono, ¿no? Porque nos protege contra los rayos ultravioletas. Con respecto al proceso de destrucción de la capa de ozono, tenemos lo siguiente: principalmente el agente contaminante son los
clorofluorocarbonos, ¿no? Que está conformado por carbono, flúor, carbono. Son sustancias químicas, se volatilizan y llegan hasta la capa de ozono y en forma de una reacción química pues comienzan a romper el ozono. Entonces la reacción del ozono en contacto con los clorofluorocarbonos se obtiene pues monóxido de cloro, es lo primero que sucede, ¿no? Y el monóxido de cloro reacciona pues con el ozono nuevamente quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno, que sería muy beneficioso para nosotros si es que estaría pues a la altura donde podemos respirar, pero como está en la parte muy superior de la atmósfera, entonces esto hace pues que el oxígeno no nos protege de los rayos ultravioletas, ¿no? Los rayos ultravioletas se pasan por el oxígeno, no es como el ozono. Una molécula de monóxido de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Miren lo letal que es este monóxido de cloro, y todo por la sustancia contaminante de los clorofluorocarbonos, ¿no? Que nosotros emitimos en nuestra vida diaria. Bien, continuemos respondiendo. Con respecto a escribimos una idea principal o idea fuerza, nosotros podemos extraer de la lectura esta idea fuerza. Si ustedes pueden complementar otras ideas, bienvenido, pero esto sería un ejemplo, ¿no? Podemos decir que los clorofluorocarbonos, denominados también carbono, flúor, carbono, son sustancias que agotan la capa de ozono. Son fruto de la química industrial, como por ejemplo tenemos líquidos, refrigerantes que se usan para refrigerar, ¿no? O mantener nuestros alimentos. También tenemos como los agentes extintores para apagar el fuego, ¿no? También lo usamos como propelentes para aerosoles y construcción de plásticos. También están presentes en sistemas de refrigeración, ya hemos dicho refrigeradores domésticos también, en aire acondicionado, envasado y aislamiento, o como solventes para elaborar pinturas y barnices y propulsores de algunos aerosoles como algunos sprays. Bien, continuemos entonces con nuestra actividad. A continuación nos dice que al deteriorarse la capa de ozono, ha generado el incremento de la incidencia de los rayos ultravioleta sobre la superficie de nuestro planeta. Frente a ello, en los últimos años nos brindan una serie de recomendaciones para evitar la exposición de rayos ultravioleta, que se simboliza con la letra UV, ¿no? Ultravioleta. ¿Cómo evitar la exposición a los rayos solares de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Entre otras recomendaciones brindadas. Entonces ya saben, en esa hora de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los rayos ultravioleta está pues pasando y fuertemente, con lo que está debilitado nuestra capa de ozono, pasa algunos rayos y estos rayos pues nos hacen daño, ¿no? No solo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos, ya sean animales y plantas también. Ahora la actividad nos invita a que leamos la infografía radiación ultravioleta, que también está pues en la parte inferior de nuestra ficha. Así es que, mi querido estudiante, pasen a leer su infografía. Una vez hecha la lectura, respondemos entonces las preguntas que nos trae la actividad. La primera pregunta: ¿todas las radiaciones ultravioletas son negativas para los seres vivos? ¿Por qué? Claro que sí, todas, ¿no? Y las más dañinas son las ultravioletas C y las ultravioletas B, ¿no? Aunque también la ultravioleta A en tiempos prolongados también son muy dañinas. Por lo tanto, debemos evitar estar mucho tiempo en el sol, especialmente cuando vamos a la playa o lugares donde nos tengamos que solear, porque también es saludable pues exponer nuestro cuerpo
a los rayos solares, ¿no? Para que se genere la vitamina D y otras vitaminas. Entonces, pero cuando es exceso, ya vienen los rayos ultravioletas a hacernos daño a nuestro organismo. La pregunta 2, ¿cuáles son las graves consecuencias del incremento de las radiaciones ultravioleta en la superficie terrestre? Indudablemente, la mayor consecuencia viene a ser el cáncer a la piel, como por ejemplo el carcinoma vasocelular que aparece pues en el rostro, y tenemos la melanoma, que es el tipo más grave del cáncer de la piel. Se forma en las células los melanocitos, que producen pues la melanina y el pigmento que le da color a la piel. Entonces se va oscureciendo nuestra piel, se va pigmentando, y este es un cáncer pues muy maligno que puede aparecer en los hombros, en el rostro, en el cuello, en las partes donde se haya expuesto y nos haya hecho daño los rayos ultravioletas. También, entre otras enfermedades o consecuencias, tenemos los trastornos oculares, como por ejemplo la fotoconjuntivitis, es decir, nos malogra la vista. Por ahí que es recomendable pues usar los anteojos contra estos rayos ultravioletas. También tenemos el fotoenvejecimiento, que consiste en que estos rayos ultravioletas alteran la elasticidad de nuestra piel, y se ve pues el envejecimiento prematuro en muchas personas que han tenido grandes exposiciones a rayos ultravioleta o al sol mucho tiempo, ¿no? Y por último también tenemos las quemaduras solares, ¿no? Que es muy frecuente en el tiempo de verano, cuando vamos a la playa. Bien, continuamos respondiendo nuestra actividad, mis queridos estudiantes. De acuerdo a lo leído en la lectura, capa de ozono y en la radiación ultravioleta, ¿existe una relación entre los contaminantes del aire con incremento de los rayos ultravioleta en la superficie terrestre? Justificamos. Bien, claro que sí existe esa relación, y es directa, ¿no? La contaminación con óxidos como el monóxido de carbono o el monóxido de bromo, y en especial los clorofluorocarbonos, que está compuesto por carbono, flúor y carbono, deterioran pues la capa de ozono en la estratosfera, y ello hace que pasen los rayos ultravioletas, causando los diversos daños a los seres vivos. Continuamos respondiendo. ¿De qué manera contribuimos en la destrucción de la capa de ozono? Podemos responder de esta forma. Ya saben que estos son ejemplos que se están dando. Ustedes pueden mejorar estos ejemplos, siempre recomendarles haciendo uso de lo que aprenden de las lecturas, ¿no? Es muy importante que ustedes usen sus propias palabras y también lo que entiendan de las lecturas para responder estas preguntas. Entonces, podríamos responder a esta pregunta: ¿de qué manera contribuimos en la destrucción de la capa de ozono? De esta forma: cuando hacemos uso de los aerosoles, ¿no? Pudiendo usar desodorante en barra, por ejemplo, ahí estamos contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque los aerosoles tienen pues esta sustancia, los clorofluorocarbonos, que destruyen pues la capa de ozono. También cuando quemamos basura o llantas, también cuando quemamos plásticos, entonces formamos monóxidos que destruyen también la capa de ozono. También cuando desechamos al medio ambiente, por ejemplo, colchones viejos de espuma, tecnopor, ¿no? Muchas veces vienen equipos con tecnopor y lo que hacemos es desechar este tecnopor al medio ambiente, lo botamos. Cuando desechamos plásticos, es una pena que muchas partes de nuestro planeta estén lleno de plástico, ¿no? Y otro tipo de materiales que estén formados por espumas, por ejemplo, que son pues materiales que se degradan emitiendo clorofluorocarbonados al medio en miles de años y de una forma lenta y letal.
¿Por qué? Porque estos se van degradando de forma lenta con el pasar del tiempo y son pues muy dañinos para la ecología, especialmente para la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Podría ser un ejemplo de responder, mis queridos estudiantes. Continuemos, a ver, nuestra actividad. Ahora nos dice que recordemos que uno de los efectos de la contaminación del aire es la destrucción de la capa de ozono y con ello el incremento de la llegada de los rayos solares a la superficie terrestre. La Organización Mundial de Salud indica que las radiaciones ultravioletas en cantidades pequeñas son beneficiosas para la salud y desempeñan una función esencial en la producción de la vitamina D. Sin embargo, la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de alteraciones a la piel, como el cáncer a la piel, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado y otras enfermedades oculares como las cataratas. Vean, mis queridos estudiantes, entonces ya sabemos que las radiaciones ultravioleta en pequeña cantidad pues nos ayudan a completar la producción de vitamina D en nuestro cuerpo, pero exponiéndolo ya más tiempo crea pues graves enfermedades, o exponiéndose a gran cantidad de radiaciones ultravioleta, ¿no? Y ahora más que todo, cada año por la contaminación, la capa de ozono al debilitarse está dejando pasar más rayos ultravioleta y estos son pues dañinos para la vida. Les aseguro que a este ritmo, de algunos 100 años, todas las personas tendrán cáncer a la piel. Continuamos, mi querido estudiante, desarrollando nuestra actividad. Ahora nos pide la actividad que leamos la infografía, ¿no? Titulado Efectos de la radiación ultravioleta en la piel, que también la encontramos en la parte inferior de nuestra ficha de autoestudio. Luego debemos responder estas preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades en la piel ocasionadas por la mayor exposición a la radiación ultravioleta? Podemos responder ya después de haber leído con la información encontrada en esa lectura, que el cáncer a la piel, carcinoma vasocelular, que aparece pues en el rostro, especialmente en la punta de la nariz, en la punta de las orejitas, de repente en los pómulos, etcétera, en varias partes, justamente debido a que se ha expuesto mucho tiempo a los rayos ultravioletas que emana el sol. Y también tenemos el cáncer melanoma, que es el de tipo más grave de cáncer de la piel, pues se forma en las células los melanocitos que producen, pues ya hemos dicho, la melamina, el pigmento que le da el color a la piel, de oscurecer, ¿no? Se oscurece, un café oscuro, algo negrisco, y se van creando estas células, ¿no? Melanocitos. A la pregunta, ¿por qué el rayo ultravioleta A es de mayor riesgo para la piel? Bien, de acuerdo a la lectura encontramos que el rayo ultravioleta A es beneficioso cuando se expone en tiempos pequeños, porque ya es beneficioso porque nos ayuda a producir la vitamina D, pero cuando es en mayor cantidad, mayor tiempo, es muy peligroso porque traspasa nuestra piel hasta llegar a la dermis. Esto pues ocasiona el cáncer. ¿De qué manera se previene los efectos en la piel por la exposición prolongada a la radiación solar? Podemos anotar estas y otras, mi querido estudiantes. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, podríamos prevenir manteniéndonos a la sombra lo más posible entre 12 del día y a las 4 de la tarde, que es lo más fuerte, ¿no?, de los rayos solares. Aunque la ciencia ha demostrado que los rayos ultravioletas traspasan todo, incluso cuando estemos en sombra, cuando pase mayor cantidad de rayos ultravioleta, no va a haber sombra que te proteja, mi querido estudiante. De ahí que la mejor forma de prevenir es
proteger nuestra capa de ozono. Otra medida de protección sería usar protector solar de factor 15 o más, ¿no? A fin de que en cierta forma en algo remedie los efectos de estos rayos ultravioletas. Otra forma sería cubrirse con ropa de manga larga, pantalones largos o faldas largas, usar sombreros y también usar gafas o anteojos de sol de ultravioleta. Podría ser también evitando los métodos de bronceado artificial. Hay muchas personas que quieren tener el color de bronceado y lo hacen en forma artificial. También nos afecta, ¿no? Afecta y ayuda al cáncer. Otra forma sería usar el bloqueador solo 30 minutos antes de toda exposición al sol, no usarlo en todo momento, sino justo cuando se tenga que exponer, hay que usarlo, ¿no? Antes. Y también después de haberse expuesto, lavarse, limpiarse ese bloqueador. También podría ser llevar siempre una gorra, un sombrero, una sombrilla. Podría ayudar en algo. Continuemos resolviendo, mi querido estudiante, nuestras preguntas. ¿Qué relación puedes establecer entre la contaminación del aire, radiación ultravioleta y enfermedades a la piel? Escríbelas con tus propias palabras. Esto es un ejemplo, ya les he dicho a mis queridos estudiantes, traten de escribir con sus propias palabras. Podría ser: la contaminación del aire que es ocasionado por la humanidad debilita la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas provenientes del sol. Estos rayos ultravioletas, al traspasar la capa de ozono, produce pues diversos daños en los seres vivos, siendo uno de ellos el cáncer de la piel. Esa es la relación que hay directa, ¿no?, con la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y las enfermedades de la piel, que es el cáncer. Como ya sabemos, una de las principales fuentes de la contaminación del aire asociada a las personas es la combustión, como la quema de basura, residuos sólidos o uso de fogatas, que son actividades realizadas con frecuencia por las personas. Entonces debemos reflexionar y respondernos, dice, estas preguntas, ¿no? ¿De qué manera nuestras acciones incrementan o disminuyen la contaminación del aire? Entonces, para dar respuesta, debemos identificar las acciones que realizamos de manera personal o comunitaria, y aquellas que podamos proyectarnos. Debemos sustentarlas considerando su impacto positivo o negativo en la calidad del aire. Para ello usaremos los conocimientos científicos que hemos construido en las actividades 3.6 y los saberes de nuestra comunidad. El sustento lo podemos organizar en el cuadro propuesto. Por ejemplo, en acciones realizadas. Yo he visto bastante en mi comunidad, por ejemplo, la quema de basura, la quema de llantas en las manifestaciones, etc. Entonces, ¿cómo justifica la acción utilizando los datos, conceptos y hechos científicos? Esta quema de basura, quema de llantas, pues produce óxidos contaminantes de acuerdo a lo que hemos aprendido de las lecturas científicas, ¿no? Entre ellos estamos diciendo el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, monóxido de azufre, etcétera y etcétera, ¿no? Ahora nos pregunta, ¿por qué benefician o perjudican al ambiente o a la salud? Bien, en este caso no benefician, más bien perjudican, contaminando el ambiente. ¿Por qué? Porque consumen el oxígeno que hay en el ambiente, es decir, el oxígeno, que es un gas beneficioso para toda la vida, a la altura donde podamos respirar, es destruido pues por estos contaminantes. Y además, no solo eso, estos contaminantes siguen ascendiendo a la parte superior de nuestra atmósfera y llegan hasta la capa de ozono, destruyendo pues la capa de ozono al reaccionar con el oxígeno que la conforma. Continuemos, a ver, otra acción que se ve en mi comunidad podría ser el desechar al medio ambiente espumas, plásticos, tecnopor, colchones viejos
esponjas, etcétera, ¿no? Bastante plástico, botellas de plástico, bolsas de plástico que se bota y se ve en la superficie de la tierra, y también flotando en el mar. También flotando en el mar son casi prácticamente islas gigantes de plástico que está flotando en nuestro mar. Entonces, estas pues, el fundamento científico, podemos decir que se degradan lentamente produciendo compuestos clorofluorocarbonos que son letales para el medio ambiente, especialmente para la capa de ozono. Entonces aquí ya lo decimos. ¿Cómo así? ¿Benefician? No, más bien perjudican al ambiente, destruyen la capa de ozono al reaccionar con el ozono en la estratosfera, ¿no? Ahí hemos visto cómo le quita pues un átomo de oxígeno al ozono, y con esto pues se está rompiendo nuestra capa de ozono, y dentro de pocos años, unos 100 años, ya no vamos a tener protección, y seguramente las personas o los animales todos van a estar con piel cancerosos, ¿no? En toda la piel. También otra acción, usamos mucho desodorantes, ¿no? En aerosoles, usamos aire acondicionado, usamos ambientadores con aerosoles. Entonces esta acción también contienen clorofluoro. Estas sustancias contienen pues clorofluorocarbonos que estamos emitiendo al medio ambiente, ¿no? Y estas pues van a destruir la capa de ozono de la misma forma que hemos dicho anterior, al reaccionar con el ozono en la estratosfera. Puede ser un ejemplo, mis queridos estudiantes, ustedes escriban aquí las acciones que ustedes realizan o su comunidad realiza mayormente y que esté dañando nuestra ecología. Continuamos. En la segunda parte del cuadrito nos pide acciones que pueden realizar, que se puede realizar. Justificar la acción, ¿no? Utiliza los datos, conceptos, hechos científicos y por qué beneficiarían, ¿no? Esta acción. Aquí vamos a poner las acciones que podemos realizar para beneficiar, no para perjudicar. Entonces, una acción podría ser que beneficie, podría ser enterrar la basura o entregar a los carros recolectores para que los lleven a los rellenos sanitarios. Recuerden que la municipalidad recolecta la basura y lo lleva pues a los rellenos sanitarios, donde son fosas grandes, y ahí echa toda la basura y luego con los años va a ser enterrado con maquinarias. A eso se llama relleno sanitario, a fin de que se proteja pues nuestro medio ambiente. Entonces justificamos la acción. La basura, plásticos enterrados emiten menor cantidad de óxidos al medio ambiente. ¿Por qué benefician? Porque el ambiente se contamina en menor cantidad. De hecho, no vamos a poder evitar contaminar el ambiente, pero por lo menos lo vamos a hacer en menor cantidad, y así se protege pues la capa de ozono. Otra acción podría ser usar desodorantes en barra en vez de usar los aerosoles. Entonces no hay que comprar los aerosoles, compremos en barra, en crema, así evitamos usar los aerosoles, ¿no? Evitar usar aire acondicionado, a no ser que sea muy imprescindible, ¿no? Que sea muy necesario. Con esto, científicamente, podemos reducir el contenido de clorofluorocarbonados y por lo tanto estaríamos ayudando a nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque beneficiaría, se protege la capa de ozono, ¿no? Entre menos clorofluorocarbonados se emitan, estaremos protegiendo nuestra capa de ozono. Bien, son ejemplos que ustedes pueden escribir, mis queridos estudiantes. A continuación nos dice que cuidar la calidad del aire es responsabilidad de todos. Pensemos que las acciones personales o colectivas contribuyen pues a mejorar la calidad del aire. Estas acciones argumentadas serán parte de tu audio o video. Entonces trata también de argumentar
haz tus audios, haz tus videos así como yo lo estoy haciendo y cuélgalos a YouTube para que las personas tomen conciencia y todos cooperemos en cuidar nuestro medio ambiente y en especial la calidad de aire que necesitamos los seres vivos. Bien, ahora nos pide que debemos reflexionar. Respondemos las siguientes preguntas, ¿no? Nos dan 2 preguntas para reflexionar. La primera pregunta dice: ¿de qué manera la información presentada nos ha permitido sustentar nuestras acciones para disminuir la contaminación del aire y mejorar nuestra salud? Indudablemente la lectura, la actividad nos ha hecho reflexionar y seguramente más de uno de nosotros somos un poco más conscientes en no contaminar el ambiente. Entonces podrían poner eso, ¿no?, aquí en la respuesta. Yo he puesto, por ejemplo, conocer la ciencia es fundamental para identificar los problemas diversos que ocasionan nuestras acciones en nuestra vida diaria. En base a ello podemos reflexionar y tomar acciones que nos ayuden a preservar la vida sana y saludable. A la pregunta 2, ¿qué acciones que realicen en tu comunidad permanecen en el tiempo y contribuyen a conservar el ambiente? La verdad, he estado buscando algunas acciones, no he encontrado. Prácticamente todas las acciones que hace la humanidad es solo hacer daño al ecosistema. Es dañar nuestra ecología, es contaminar nuestro ambiente, toda acción del ser humano, ¿no? Entonces, pero he encontrado algo, ¿no? La única acción que ha perdurado, y felicito a esas personas conscientes, en hacer las plantaciones de árboles. Plantan flores, esto pues ayuda al medio ambiente y debemos continuar haciéndolo. Así que, mi querido estudiante, te invito, después de tu reflexión, aunque sea, planta una plantita en una maceta si no tienes un jardín. Y si tienes un jardín, planta las flores, planta las plantas que a ti te gusten, que con eso estarás apoyando a limpiar la contaminación de nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Recuerden que las plantas pues absorben el dióxido de carbono para crear su alimento mediante la fotosíntesis, es decir, con la ayuda de los rayos solares, ¿no? Ellos elaboran sus alimentos y absorben el dióxido de carbono, que es un gas contaminante, y van a purificarlo y nos dan como regalo oxígeno, ¿no? Y ellos se quedan con el carbono. Muy bien, mi querido estudiante, espero que en esta reflexión más de uno de ustedes tenga ya sus maceteros o tenga su jardín lleno de plantas. Continuamos entonces con nuestra actividad. ¿Qué más nos pide nuestra actividad? Solo evaluar nuestros avances. No olviden evaluarse con los criterios de evaluación y si necesitan reforzamiento, llamen a su profesor o profesora. No tengan miedo, es su derecho darle una llamadita pidiendo retroalimentación o pidiendo alguna aclaración, porque es muy importante que estemos bien informados. Así es que, mis queridos estudiantes, si les gustó el video, no olviden compartirlo con todos sus compañeros. No sirve en esta vida ser egoísta. Lo que hay que hacer es compartir esta información para que todos aprendan algo y podamos todos, de una forma unida, hacer algo para proteger nuestro medio ambiente. También compártelo con tus amigos, con tus familiares, con todos los que puedas. Así estarás también aportando a proteger nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, mi querido estudiante, y a seguir estudiando. ¡Felicidades!